Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, crisis diplomática Colombia-Israel. La Cancillería de Tel Aviv llamó a reprimenda a la embajadora colombiana y Petro contestó airado que al presidente de Colombia no se le insulta y que si hay que suspender relaciones, se suspenden. La matrona del Cesar Cielo Géneco se fugó con la presunta ayuda de la Fiscalía. ¿Y en qué tal esto? Estrenan apartamento pero sin agua ni luz y además deben subir 11 pisos por las escaleras. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, a puerta cerrada y con José Luis Chunga, Colombia entrenó en Guarné. En Ecuador hay dudas en defensa y en la portería para el duelo ante los de Lorenzo. Y Águilas sigue volando. Hoy goleó y se afianza en el primer lugar de la Liga Colombiana. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Guerra de trinos y guerra diplomática. La tensión producida por los mensajes pro-palestinos de Gustavo Petro produjo el estallido hoy del gobierno de Israel. Su ministro de Relaciones Exteriores llamó a nuestra embajadora para reprenderla y Petro contestó que al presidente no se le insulta. Gaza aparece hoy tan destruida o más que el gueto de Varsovia. Han muerto bombardeados 140 niños y niñas palestinas. Ellos no eran militantes de Hamas. Ningún demócrata en el mundo puede aceptar que Gaza sea convertida en un campo de concentración. Trinos tan fuertes para la identidad israelí como los publicados por el presidente Petro venían produciendo el rechazo de la oposición interna, pero también el de figuras internacionales. Entre otras, la embajadora de Estados Unidos contra asuntos antisemitas, Deborah Lipstadt, expresando la posición del gobierno Biden. Hoy estalló la verdadera crisis en las relaciones entre Colombia e Israel. En un comunicado oficial del gobierno de Tel Aviv, en que se aclara que se publica por instrucciones del ministro de Relaciones Exteriores, Eli Cohen, se informa que la embajadora de Colombia, Margarita Manjarres, fue llamada por el ministerio para, comillas, una conversación de reprimenda tras las declaraciones hostiles y antisemitas del presidente Gustavo Petro contra el Estado de Israel. El gobierno israelí también afirmó que las declaraciones del presidente colombiano avivan el antisemitismo y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia. Además, advirtió que Israel decidió detener las exportaciones de seguridad a nuestro país. Significa que no le venderá más armas o equipos de seguridad al Ministerio de Defensa como tradicionalmente se ha hecho. Es decir, Israel suspende el suministro a Colombia de equipos para los sistemas de defensa aérea, vigilancia y seguridad cibernética. El mandatario colombiano respondió airadamente al regaño israelí. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convocó a América Latina a una solidaridad real con Colombia. En otra parte de su respuesta, Petro fue más allá. Ni los Yair Klein ni los Raifal Itan podrán decir cuál es la historia de la paz de Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en Colombia. Horas antes, el embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, había escrito un mensaje irónico al que tal vez respondió Petro. Todavía hay judíos con nariz grande y aguileña que mandan a las autodefensas gaitanistas de Colombia. Nunca antes el Estado colombiano y el Estado de Israel habían llegado a un punto de tensión de esta magnitud. Las reacciones a favor y en contra de Petro en las redes sociales nos hicieron esperar. Noticias 1 consultó a expertos internacionalistas sobre esta situación inédita entre Israel y nuestro país. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, tanto el ex canciller Rodrigo Pardo como el profesor Alejandro Rairán sostienen que como colombianos es necesario apoyar al presidente, pero que al mismo tiempo hay que pedirle a él y al gobierno israelí reflexión, diálogo y respeto por las formas de la diplomacia. El ex canciller y experto en asuntos internacionales Rodrigo Pardo consideró que el tono del vicecanciller de Israel para América Latina y del presidente Petro está por fuera de los límites diplomáticos y podría tener consecuencias en las relaciones bilaterales. Al presidente Petro se le fue un poquito la mano, digamos, en su posición, y que obviamente, dada la larga tradición de cooperación entre Colombia e Israel, iba a generar ese tipo de reacción. Ahora, tampoco hay que pensar que lo que el presidente Petro está planteando ahora significa un rompimiento. Según Pardo, hay que respaldar las posiciones del jefe de Estado sin perder de vista la realidad internacional. Obviamente uno tiende a ponerse desde el lado de su país. Yo estoy con el presidente de mi país, y también hay que pedirles a los de la contraparte
que entiendan la realidad colombiana. El analista internacional de la Universidad del Externado, Manuel Rairán, considera que la posición radical del gobierno israelí es cerrada a la luz del derecho internacional. Es importante revisar cómo el gobierno israelí también está reaccionando de una manera hostil frente a los países que no lo apoyan, ¿no? Agregó que aunque Petro ha sido imprudente, debe ser propositivo ante la crisis. Pero en vez de buscar peleas, creo que podría utilizar ese acuerdo de paz que Colombia firmó y dar un ejemplo a nivel regional, internacional y volverse un actor a través de propuestas y no de confrontación. El senador, ex vicepresidente y negociador de paz Humberto de la Calle dedicó un trino largo a explicar el error diplomático del presidente Petro. En lo que se ha equivocado es que ante el primer acto, la arremetida terrorista contra Israel, incluyendo también población civil, omitió de manera reiterada una condena equivalente, un tratamiento sesgado, deliberadamente unilateral e insostenible. Con pocas excepciones, los presidentes latinoamericanos, incluyendo algunos de izquierda, han proferido mensajes equivocados a la luz del derecho internacional humanitario. Petro le ha dado un infortunado tratamiento a esta crisis que ha escalado de manera desorbitada y que ahora termina afectando la política exterior de Colombia. Habla de suspender relaciones con Israel, algo descabellado. Los expertos advirtieron que Petro debe buscar vías pacíficas para no afectar las relaciones históricas entre Colombia e Israel. Recomiendo el contacto, el diálogo. Es posible que haya diferencias y que haya diferencias complicadas. Es más, me atrevo a decir que en algunas de esas diferencias los puntos de vista de Israel pueden ser válidos. Hay que bajarle la temperatura, hay que bajarle la polarización de todos los actores. La Cancillería colombiana aún no ha hecho algún pronunciamiento oficial para buscar un encuentro entre ambas delegaciones diplomáticas. Noticias 1 habló con la artista urbana de Medellín que llegó para instalarse en Israel el mismo día del ataque de Hamas y que ha posteado diariamente sobre cómo es vivir bajo el asedio de la guerra. Joana Rodríguez. Mónica, mientras conversábamos con ella, una sirena interrumpió nuestro diálogo. Ella trató de determinar si necesitaba ir al refugio, pero se dio cuenta que la alarma no era la de Tel Aviv, donde ella está, sino de uno de sus pueblos vecinos. Hay todo, hay de todo. Así era un día normal en Israel antes de los ataques con bombas del grupo Hamas. Bueno, llegué a Israel y este es mi lugar favorito. Ella es Yael, una israelita cuyo papá es colombiano. La artista israelí de género pop comenzó a hacer música en Medellín. El mes pasado estuvo en Bogotá presentándose, dando a conocer la música que grabó en Medellín. Chimba, me siento súper chimba. Hoy, la cantante israelí de música urbana está en Israel, atrapada con sus padres en medio de la guerra. Yo llegué el viernes y el sábado en la mañana despertamos con alarma. Entendimos que es alarma de misiles. A través de sus redes sociales ha mostrado los momentos de pánico que ha vivido junto a su familia desde hace 9 días que iniciaron los bombardeos de Hamas. Nos están matando y el mundo lo tiene que saber. Yael dice que todo cambió en su vida desde hace 9 días, que permanece encerrada en su casa con sus padres en Tel Aviv. No se puede trabajar, tenemos miedo de salir a la calle. Espérate un segundito, ¿hay alarma? En medio de esta entrevista se escucharon las alarmas que anuncian los bombardeos y que son una señal para que las personas corran al búnker que está en cada casa donde pueden resguardarse de las bombas. Tuvimos que suspender 2 veces la entrevista. Según Yael, no se sabe el momento exacto en que la alarma va a sonar. Hay veces que es a las 3 de la mañana, a las 3 a.m. o 11 de la noche, no se puede saber. Ellos saben cuando quieren tirar bombas y tiran ahí. El cuerpo como que está listo todo el tiempo pensando, ¿será que va a sonar la alarma o ahora, en 1 hora, en 2 horas? Entonces, de estar tan como en alerta, entonces difícil dormir tranquilo. Esta artista israelí de música urbana dice que no volverá a Medellín a seguir grabando su música hasta que la guerra termine.
La matrona del clan parapolítico Géneco pudo escapar de la captura solicitada por la Fiscalía de Francisco Barbosa porque investigadores de la misma Fiscalía en Valledupar le habrían anunciado de su captura con tiempo suficiente para que se fugara. Víctor Ballestas. Mónica, esta versión fue publicada por el periódico El Tiempo y ratificada por fuentes nuestras, pero cuando le preguntamos al director nacional del CTI sobre el tema, nos dejó en visto. Aunque han pasado 5 días desde cuando se conoció públicamente que había una orden de captura contra la matrona del clan Géneco, Cielo Géneco, su paradero sigue siendo un completo misterio. Sí, tenemos que colaborar. Hoy el diario El Tiempo reveló que un operador local en Valledupar, al parecer agente del CTI de la Fiscalía, le habría filtrado a la afectada que la iban a detener ese mismo día, es decir, el pasado sábado 7 de octubre. Fuentes locales aseguran que hubo una fuga de información que provocó una segunda fuga, la de Cielo Géneco. Total. La señora Géneco se encontraba en esta concentración electoral de apoyo a la candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan, del partido de la U, pero coavalada por los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical. ¿Están felices? Presuntamente allí fue avisada de su captura y desde entonces desapareció. Lo hice con mucho orgullo. Una fuente le habría advertido a los fiscales y agentes de Bogotá que se iban a trasladar a Valledupar para hacer el operativo, que corrían el riesgo de ser atacados por la gente de Cielo Géneco para impedir que se adelantara el procedimiento, tal como ocurrió en 2013, cuando agentes del CTI fueron cercados y amenazados por los escoltas y otros habitantes del municipio guajiro de Barrancas, cuando iban a detener a Kiko Gómez, exgobernador que después fue condenado a 55 años de prisión por 3 asesinatos. Noticias 1 consultó sobre esta información con el director nacional del CTI, Alberto Acevedo, pero no obtuvimos respuesta. Por una falla técnica. Cielo Géneco desapareció de la escena pública. El Tiempo dijo que poderosas familias del Cesar y la Guajira la estarían protegiendo, situación que recuerda lo que pasó en esa misma región en el año 2000, cuando Diomedes Díaz se escapó y se escondió durante 2 años en las casas de habitantes de la zona porque lo iban a trasladar a una cárcel de Bogotá por el asesinato de Doris Adriana Niño. Yo era muy amigo de la niña, Dios la tenga en la gloria. Un grupo de compradores de vivienda social que recibió su casa hace 9 meses lleva ese mismo tiempo con servicios limitados de agua y luz y una parte de ellos subiendo 12 pisos por las escaleras hasta su casa. ¿Qué tal? No ha sido el sueño de vivienda propia, ha sido la pesadilla. 32 familias que en enero pasado recibieron sus apartamentos para estrenar por parte de la constructora Sabdi, encargada del proyecto Terrazas de Molinos, ubicado al sur de Bogotá, aseguran estar viviendo una pesadilla al no contar con los servicios básicos como luz y agua. Deben subir 12 pisos por escaleras al menos una vez al día. No tenemos un servicio garantizado, sino son servicios provisionales. Tienen una sola línea alimentando todo el conjunto. Me he caído 3 veces porque no hay luz, me toca con una linterna. Cuando no tenemos luz nos toca subir los 11 pisos en las escaleras y nosotros tenemos niños. Las torres las entregaron sin techos ni chut para las basuras. Tampoco cuenta con tanques de reserva de agua, sino estos tubos. Pues no existen los domos en los edificios y el agua se filtra totalmente. Nos tocó pelear acá los propietarios y dejar la basura cerca donde están las personas de la constructora para que nos dejaran una caneca. Desde hace 10 meses, cuando recibieron sus apartamentos, los propietarios han enviado derechos de petición a esta constructora que les promete adelantar las gestiones sin resultados certeros. Ni una excusa para nadie. Aunque la Secretaría de Hábitat señaló no tener conocimiento del caso, aseguró que le pondrá la lupa a la constructora. Aquí se habla de multa porque obviamente estaría incumpliendo unas condiciones ya establecidas. Noticias 1 pudo evidenciar que hasta la fecha esta constructora no ha hecho los trámites ante el acueducto de Bogotá ni ante Enel
para solicitar los servicios permanentes de luz y agua. Supuestamente todo estaba al día. Este fue el proyecto que prometió la constructora Sabdi a sus compradores y así es como luce ahora. Está en riesgo ese patrimonio que tengo, por más de que ya me lo entregaron, no está en óptimas condiciones para habitar. La constructora empezó a atender los reclamos de estas familias después de la visita de Noticias 1, aunque no concedió una respuesta contundente a este noticiero de por qué entregaron los edificios en esas condiciones. Aunque la policía ha neutralizado a 128 miembros de la banda del Tren de Aragua, que es la organización a la que se le atribuye el 86% de las extorsiones en Bogotá, esta banda sigue en sus actividades criminales, habida capacidad para reorganizarse desde la cárcel. Enrique Tapias. Mónica, solo en este año la policía dice haber capturado a 128 y esto sucedió antes de que se conocieran los panfletos amenazantes de esta ciudad. Lo que falta desde el principio es que la cárcel para ellos cumpla el efecto de aislamiento que en teoría debería tener, porque desde allí se reorganizan con los celulares que el IMPEC les deja entrar. Para que tú veas que el Tren de Aragua no come de gobierno colombiano ni de nadie. Venimos aquí a matarnos con quien sea. Así son los mensajes intimidantes que usa el Tren de Aragua para extorsionar a trabajadoras sexuales, comerciantes y conductores informales, además de manejar el microtráfico y la venta de licor adulterado en los sectores de El Amparo, María Paz, Patio Bonito y Llano Grande en la localidad de Kennedy en Bogotá. ¿Por qué corta la comunicación? ¿Tú crees que cortando la comunicación vas a resolver eso con uno? Me voy a meter contigo con tu familia entonces, ¿viste? La general Sandra Hernández, comandante de la policía de Bogotá, aseguró que la banda criminal, el Tren de Aragua, ha sido golpeada y se le persigue incluso fuera del país a través de Interpol. Ya hemos capturado a más de 128 de sus integrantes. Perseguimos de manera ofensiva a aquellos que han traspasado las fronteras y no están en el país, a través de las circulares azules con Interpol, con alianzas estratégicas internacionales. Los del Tren de Aragua les exigen en promedio 200.000 pesos semanales a los comerciantes de Bogotá y según la policía también los obliga a vender licor adulterado y estupefacientes dentro de los establecimientos. Te estoy dando un día de más gratuito para que vos veas lo bueno que somos nosotros, porque nosotros no te estamos extorsionando, nosotros estamos apoyando, te estamos prestando una lucha. Aunque el grupo criminal Tren de Aragua ha sido afectado por las autoridades, rápidamente se ha recuperado. Desde el año pasado el Gaula de la policía ha generado unas afectaciones, capturó sus cabecillas, pero ellos se reponen muy fácil, pero ya estamos para otras fases operacionales para llevarlos a buen recaudo de La banda criminal, compuesta exclusivamente por migrantes venezolanos, según investigaciones policiales, opera en Bogotá desde 2019 y estaba bajo el mando de alias Osmer y alias Brian el Rolo, pero tras su captura, nuevos criminales tomaron el control. Así que busca la manera en la Martita Comunicación. Los 128 capturados que pertenecen a este grupo delincuencial se encuentran en la cárcel La Picota, La Modelo, La Tramacúa y en varias URI y celdas de la Policía Metropolitana de Bogotá. A Colombia le había ido bien en el índice de innovación, pero perdimos terreno, lo que indican los indicadores. El Índice Global de Innovación del año 2023 clasificó a Colombia en el puesto 66 de los 132 países evaluados. En el año 2022 le había dado el puesto 63, en el 2021 el puesto 67 y en el 2020 el puesto 69. Esto indica que hay que retomar el rumbo positivo. Esto es lo que indican los indicadores. ¡Hey, lapicerita! ¿Cómo puede saber un ciudadano si fue designado como jurado para las elecciones territoriales 2023? Lo primero que deben hacer es ingresar a la página web www.registraduría.gov.co o descargar la aplicación Elecciones Colombia 2023 en su dispositivo. Se dirigen a la opción Servicios a la Ciudadanía, consulta de jurados de votación y luego digitan el número de cédula. Y si fue designado, le saldrá la información sobre el puesto de votación que le fue asignado. Ahí también informará la fecha y hora de la capacitación para que los ciudadanos sepan muy bien cuáles son sus funciones el día de las elecciones. Todos a votar en las elecciones territoriales el próximo 29 de octubre. De los 5 candidatos a los que Noticias 1 le preguntó qué adhesiones recibiría o a quién adheriría para la segunda vuelta, 4 contestaron que no lo harían con Gustavo Bolívar.
Por primera vez en unas elecciones a la alcaldía de Bogotá, habrá segunda vuelta electoral solo si alguno de los aspirantes a suceder a Claudia López no obtiene el 40% de los votos, aunque como lo muestran las encuestas en Bogotá, ninguno lograría este umbral, lo que llevaría a la segunda vuelta entre los candidatos con el mayor porcentaje de votación. Esta semana les preguntamos, en caso de llegar a segunda vuelta, ¿con quién haría alianza política y con quién no? Y esto fue lo que respondieron. Pasando a la primera vuelta en representación de todos esos bogotanos que quieren más seguridad, más tranquilidad y hacer contrapeso a Petro, definitivamente con el que nunca nos uniríamos porque no compartimos la visión de la ciudad y es un enemigo de Bogotá y por lo tanto de Colombia, es con Gustavo Bolívar. Todas las encuestas indican que en segunda vuelta nos enfrentaremos a Gustavo Bolívar. Estamos listos a recibir el apoyo de los demás candidatos y de los ciudadanos que los acompañan para construir Bogotá Camina Segura. Tendremos una plataforma de convergencia programática, así que los criterios para decidir quién sí y quién no dependerán de quién se monta a las acciones específicas que nosotros hemos construido de forma inteligente, basadas en evidencia. La única alianza es con los bogotanos y bogotanas, con los habitantes de la capital. Con quien sí no vamos a tener ningún tipo de conversación es con el candidato de la Casa de Nariño, Gustavo Bolívar, el candidato de la primera línea. Para segunda vuelta, obviamente hay que hacer alianzas, pero no las quisiera hacer ni las haría con sectores de la política corrupta de Bogotá, con sectores de la contratación mafiosa de Bogotá. Y en ese sentido, pues me quedan solamente como 4 opciones, que serían Rodrigo Lara, en primer lugar, Jorge Robledo también, bueno, y 2 candidatos nuevos, Nicolás Ramos, que es un chico que tiene muy buenas ideas de innovación, y también con Rafael Quintero, con algunos de esos 4. Esta semana los candidatos Jorge Enrique Robledo y Rodrigo Lara, a quienes les enviamos la misma pregunta, no la respondieron. Si está lidiando con deudas, un ejercicio sano es revisar cada uno de sus gastos diarios en busca de los eliminables. Combatir los gastos innecesarios, es decir, aquellos de los que puede prescindir sin afectar sus necesidades básicas, como un celular o una prenda de moda, son las recomendaciones de algunos expertos para evitar un descalabro financiero con las celebraciones de fin de año que se avecinan. Para combatir los gastos que no son esenciales, lo mejor es que conozca su capacidad de endeudamiento y planifique las compras con anticipación, como la de regalos y paquetes vacacionales. Adquirir nuevas deudas durante los últimos meses del año podría significar una resaca financiera a largo plazo, por lo que lo recomendable es tratar de no usar indiscriminadamente la tarjeta de crédito y por último es importante que identifique los gastos que pueden colapsar sus finanzas. La Unión Europea anunció una investigación a la red Twitter luego de advertirle a su nuevo dueño que está siendo vehículo de noticias falsas sobre la guerra de Israel contra Hamás. El comisario de Mercados y Servicios de la Unión Europea, Thierry Breton, dio apertura este jueves a una investigación a la red social Twitter, o ahora conocida como X, por permitir desinformación sobre el conflicto entre Israel y Hamás. Tenemos indicios que la plataforma se está utilizando para difundir contenido ilegal y desinformación sobre los ataques terroristas de Hamás en Israel. Elon Musk, propietario de Twitter, respondió que las políticas de la plataforma son transparentes y pidió pruebas de esta acusación. Enumere las violaciones a las que se le alude en X para que el público pueda verlas. Estos señalamientos se producen debido a que uno de los cambios desde la adquisición de Musk permite que cuentas con verificación pagada puedan monetizar sus contenidos y restricciones y que choca con la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que le exige a las empresas de redes sociales aumentar la vigilancia en consumo de contenidos ilegales entre usuarios del viejo continente. Otras compañías digitales como TikTok, YouTube y Facebook también han sido cuestionadas por permitir fake news alrededor de la disputa territorial en Próximo Oriente. Algunos de los mejores colegios bilingües del país han terminado denunciados por el clasismo y el racismo en sus alumnos y profesorado. Por eso hay muchas cosas más que ver a la hora de escoger el de nuestros hijos.
La formación educativa de un niño no solo depende de los factores académicos, sino del entorno social en el que se desarrolle. Para ello, buscar un colegio que se adecue a las necesidades del menor es fundamental para que la adaptación a este nuevo entorno sea adecuada. No se debe elegir por una recomendación, se elige de manera responsable, entendiendo que cada hijo es diferente con necesidades distintas y debemos pensar en el bienestar del menor desde un entorno de aprendizaje favorable, exigencia y respeto. A la hora de buscar colegio para los niños, se debe tener presente la calidad educativa, la planta de docentes que brinda este y los espacios de recreación, debido a que gran parte del día lo pasarán dentro de este entorno educativo. Es muy importante una formación académica de calidad asociada a énfasis o profundizaciones como lo es el bilingüismo. Después de evaluar todos estos factores, tanto académicos como sociales, se debe analizar cómo se desenvuelve el niño dentro de este ambiente social, debido a que esto le brindará al menor un mejor proceso de adaptación. Iniciamos la acción de los deportes en Noticias 1, porque hoy se unió a trabajos con la selección en Guarne el meta José Luis Chunga, mientras hace pocos minutos fue desconvocado Santiago Arias por molestias físicas. Entre tanto, el equipo viajará mañana a Quito a las 2 de la tarde. La selección afina detalles para enfrentar a Ecuador. Colombia tuvo una nueva jornada de entrenamiento en Guarne. La tricolor trabaja a toda máquina para evitar la repetición de algunos errores. Yo creo que saber cerrar los partidos, obviamente tenemos para ganarlo como se dieron cuenta, pero esto es fútbol, hay veces no se termina como uno quiere, pero vamos a seguir luchando y a seguir haciendo las cosas bien. La defensa tendrá otra dura prueba en la altura de Quito. Willer Dita, zaguero que recibió su primer llamado a la selección en esta convocatoria, dio pistas del plan de juego a implementar el próximo martes. Esperamos tener unas líneas muy juntas, estar muy sólidos en defensa y bueno, después de ahí contrarrestar los ataques de ellos para nosotros poder lastimarlos en contraataques y eso. Pero también analizó el estilo ecuatoriano. Todos sabemos de primero las cualidades que tiene Ecuador, como es un equipo muy físico, muy rápido. Van a estar de locales donde sin duda van a querer proponer e irnos a buscar desde el principio. Con la ausencia de Camilo Vargas, Álvaro Montero sería el arquero titular, pero Kevin Mier también está en la baraja del profe Lorenzo. Para todos nosotros es una gran oportunidad estar aquí, una alegría total, inmensa, de la cual tenemos que sacarle todo el provecho y hacerlo de la mejor manera cada vez que nos toca esa oportunidad. El otro guardameta que espera por su oportunidad es José Luis Chunga, quien se unió a primera hora con el grupo y se sumó a la jornada de entrenamiento. Mañana la selección emprenderá su viaje a la capital ecuatoriana. Una isla flotante recorrió Barranquilla sobre los arroyos que la administración municipal asegura haber erradicado. En los aguaceros del pasado jueves renació el arroyo de la carrera 41 y se vio por esta pasar a la isla con sus pasajeros que, como es lo común en la ciudad, terminaron mamándole gallo, como se dice coloquialmente, también a los estragos. O así, marica. Nos vemos en las redes sociales y mañana lunes festivo aquí en Noticias 1 por Cable Noticias a las 8 de la noche, por supuesto con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Véanos en los cableoperadores DirecTV, Claro, Movistar, Tigo Une, HBTV, M-Cali, ETV y a través de nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram y Twitter.